Oiga, y bueno, porque usted lo pidió, después de un buen tiempo, me da mucho gusto saludar a quien es ya amigo de esta empresa y me refiero al doctor Miguel Ángel Santana. Estimado doctor, traumatólogo y ortopedista, con el gusto de saludarte después de un buen tiempo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco? Un gran abrazo para todos ustedes. También acá los extrañamos. Ya era justo y necesario estar por aquí. Sí, definitivamente, doctor, con temas que por supuesto se convierten de interés para toda la gente, y el día de hoy vienes a comentarnos o vas a comentar con la gente acerca de uno que específicamente pareciera tener pues una alta incidencia, que es la hernia de disco. Sí, la hernia de disco es uno de los temas principales que hemos presentado en Televisa desde hace ya 8 años y medio, y no nos cansamos de dar información porque es muy importante que la gente sepa qué hacer cuando se enfrenta a una situación de estas. La hernia de disco, como el nombre lo dice, es una herniación de un disco. Herniación se refiere a la salida del material del disco hacia la parte externa de él mismo, y entonces, dependiendo de su localización, es lo que puede llegar a dañar o a sentir el paciente. ¿Tenemos por ahí alguna información? Sí, y en este sentido, lo más importante, doctor, es, ¿existe tratamiento y qué tipo o tipos de tratamiento existen? Lo primero, lo que el mensaje con el que quiero que se quede la gente es cuando llegar al médico por una hernia de disco. Como estamos viendo en la animación, la columna vertebral es una estructura que se conforma de vértebras principalmente, pero entre cada vértebra hay un disco intervertebral. Estos discos que están ahí son como unos cojinetes, tienen dos partes, una estructura externa que le llamamos anillo, que son unas fibras densas muy duras, y una estructura interna que es el núcleo pulposo, esto que estamos viendo precisamente ahí en la pantalla. El núcleo pulposo es lo que le da la capacidad de amortiguar y transferir las cargas, pero cuando el anillo se rompe, el núcleo pulposo sale, y esta parte posterior, sobre todo cuando sale hacia la parte posterior, puede dañar a uno o más nervios. Ahí es cuando el dolor de espalda ya no es el típico dolor que da en la región lumbar, en la parte posterior, sino que allí, por ejemplo, en la imagen vemos cómo está desgarrando o fisurando el disco, y eso ya nos da una irritación del nervio. Pero cuando está completamente afuera el disco, nos da un dolor intenso, insoportable, que se irradia hacia la pierna en sentido distal, y esta irradiación hacia la pierna se acompaña de calambres, adormecimiento, hormigueo, a veces debilidad. Tenemos pacientes que no nos gusta que lleguen ya así, porque ya es mucho más avanzado cuando llegan con la pierna de plano colgando, con el pie que ya no pueden levantar la punta del pie, o quieren pararse de puntillas y se les cae el talón. Ya es un daño más avanzado. La idea de la sección es que se den cuenta antes de que esto pase, para que también nosotros tengamos una forma mejor de tratarlos. Una cosa es que lleguen con un dolor de una semana de evolución, que se les corre a la pierna, y con una hernia pequeña, a que tengan una hernia muy grande, que sea completamente necesario el retirarlo. Nosotros en Clínica de la Columna tenemos la intención siempre de que el paciente tenga un tratamiento conservador. ¿Qué es esto? Sin llegar a una cirugía. Y para eso desde medicamentos, antiinflamatorios, algo de rehabilitación física. Pero lo primero, antes que pensar en la cirugía, es el tratamiento conservador. Cuando ya intentaste el tratamiento conservador, o la hernia de plano es muy grande y el daño, el riesgo de una lesión todavía más grande es inminente, entonces recurrimos a la cirugía. Y en cirugía hablamos desde una herida de medio centímetro, dependiendo del caso, hasta una instrumentación. En Clínica de la Columna, lo primero es el paciente, lo primero es el tratamiento conservador, y una vez que agotamos todas estas posibilidades, pues ya buscamos otras alternativas. Pero antes que todo, identifiquen su dolor. Si el dolor es en la región lumbar, se corre hacia la pierna, se acompaña de hormigueo, entumecimiento, adormecimiento, aún más debilidad, se les cae la punta del pie. Cuidado, hay que ver a un especialista, a un traumatólogo ortopedista, a un neurocirujano, o en su caso, con nosotros que somos especialistas en columna vertebral. Doctor, entonces, ¿puede llegar a confundirse un dolor de pierna con otro tipo de padecimiento cuando en realidad puede ser en la columna el problema?
Sí, con mucha frecuencia, por ejemplo, los pacientes que van con nosotros acudieron antes a un angiólogo creyendo que era un problema de circulación. Sí. O otros tantos van al urólogo creyendo que el dolor lumbar es un dolor por el riñón. Es algo muy tradicional. Y también a veces vienen con nosotros con problemas circulatorios con un problema que creen que es ciática y es un problema circulatorio. Lo primero es dolor lumbar, que se corra hacia la pierna, que tenga más de 5 días, una semana de evolución, que no mejore con los medicamentos sencillos, pues hay que buscar ayuda del médico, de preferencia un médico especialista. Y bueno, en Clínica de la Columna, no me canso de decirlo, claro, somos expertos en esto. Hay muchas alternativas, lo importante es que lleguen a la atención y que reciban el tratamiento a tiempo. Algo que percibo en este momento y que seguramente deja a la gente muy tranquila es que en Clínica de la Columna lo que se busca es no hacer tan invasivo o que sea el último la última de las posibilidades. Así es, incluso mira, cuando tenemos pacientes que son francamente quirúrgicos, a mí me gusta dar mucha información. Cuando llegan al consultorio es casi como una clase, como si fueran a recibir una clase sobre su enfermedad. Les enseñamos de lo que se trata. Si ya tenemos la resonancia, les mostramos el estudio en una pantalla muy grande para que veamos en detalle en dónde está lastimando el nervio. Y en esos casos, lo importante es que el paciente reciba la información. Una vez que tiene la información completa, entonces nos quedamos más tranquilos y dejamos en el paciente la decisión. Le decimos, bueno, si quieres un tratamiento conservador, estas son tus alternativas. Si quieres un tratamiento quirúrgico, estas son las tuyas. Nos enfocamos en decir, por ejemplo, tratamiento paliativo, que es calmar molestias, sí, y tratamiento correctivo, que es resolver el problema. Hay pacientes que no requieren ir al tratamiento correctivo de inicio porque es algo muy leve, pero hay pacientes también que no les recomendamos el paliativo porque eso solo va a calmar por un tiempo, pero es decisión meramente del paciente tomar las alternativas que mejor le convengan. Muy bien. Doctor, ¿algo que gustes agregar antes de despedirnos para toda la gente que nos está escuchando en este momento? Pues más que nada agradecerles el espacio. Ya tenemos bastante tiempo con ustedes y ya extrañamos incluso ir al estudio. Sí. Han pasado cosas muy bonitas allí desde hace años y bueno, pronto estaremos ya de regreso. En Clínica de la Columna seguimos en Avenida Universidad por el momento concentrados. Ya la próxima semana estaremos de nuevo en las dos ubicaciones, Hospital Ángeles y Avenida Universidad. Es muy fácil dar con nosotros, sacar una cita, ya ni siquiera, si no le contestan el teléfono o no quiere llamar, métase a Doctor Alia, busque a Doctor Santana Tampico y ahí puede hacer su cita desde el internet, ver qué lugares están disponibles y es muy rápido, incluso prellenan su expediente y es más fácil la entrevista una vez que llegue. Doctor Miguel Ángel Santana, especialista en traumatología y ortopedia. Muchas gracias, doctor, y de aquí en adelante nos seguiremos viendo. Hasta pronto. Hasta luego. Esto fue para usted la entrevista con el doctor Miguel Ángel Santana.